Ya, muy bien. Vamos a hablar entonces de los derechos humanos. Los derechos humanos van a tener su origen en Francia. En el año 1789 se daba la llamada Revolución Francesa y ahí se establecía con la toma de la Bastilla también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde dice, todos los hombres son libres, ¿no? Iguales ante la ley. No hay privilegios. Luego, más adelante, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se van a crear otras instituciones, ¿no? Como por ejemplo, está la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y mediante la Asamblea General de la ONU se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En el año 1948. O sea, los derechos humanos han ido evolucionando. Han ido evolucionando a través del tiempo. Y se establecen los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Derecho a la vida, a un hombre, etc. ¿Qué son los derechos humanos entonces? Los derechos humanos son facultades propias de la persona, inherentes de la persona, a su misma naturaleza de ser humano, que es necesario para alcanzar un gran desarrollo integral dentro de la sociedad y que todos debemos respetar, debemos reconocer en el mundo, ¿no? Y cada país lo ha reconocido, ¿no? En el caso del Perú, en el año 59, va a reconocer, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es el Estado quien se encarga de velar por el respeto de los derechos humanos. ¿Qué características presentan los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, son inherentes, ¿no? ¿Qué significa la palabra inherente? Que es propio de la persona. Es individual, o sea, es para una sola persona. Es universal, es para todas las personas. Es irrevocable, o sea que no se puede revocar, no se puede anular. Es inalienable, o sea que no se puede renunciar. Es inviolable. Que es inviolable, que no se puede dejar de lado, o sea, de cumplimiento obligatorio. Es preferente, ¿no? O sea, está por encima de otros derechos, ¿no? Los derechos fundamentales de la persona. ¿Dónde se va a gestar la Declaración Universal de Derechos Humanos? En las Naciones Unidas, ¿no? En 1948, donde todos los miembros van a aceptar esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y cada estado va a buscar respetar, ¿no?, estos derechos.
derechos naturales, ¿no? Como propios de la persona. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? Los derechos humanos han ido evolucionando a través de la historia y se van a clasificar en tres, ¿no? Derecho de primera generación, derecho de segunda generación y derecho de tercera generación. Derecho de primera generación, que abarca los derechos civiles, derechos políticos, ¿no? Derecho de segunda generación, económico, social, ¿no? Y derecho de tercera generación, que abarca ya a los derechos para buscar el bienestar social, ¿no? El bienestar en la sociedad. Hay tres tipos de derechos, entonces, ¿no? Derecho de primera generación, derecho de segunda generación y derecho de tercera generación. Derechos humanos de primera generación, ¿no? ¿Qué abarca los derechos humanos de primera generación? Abarca los derechos civiles y políticos, ¿no? Y, o sea, los primeros derechos del hombre van a surgir en Francia durante la Revolución Francesa. Y ahí se va a establecer, ¿no es cierto?, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde dice: todos los hombres son libres, iguales ante la ley. No hay privilegios. Derechos humanos de segunda generación, ¿no? Abarca derechos sociales, económicos y culturales. Todo en beneficio de las personas, ¿no?, que viven en sociedad. Derechos humanos de tercera generación, ¿no? Son los derechos de los pueblos o de solidaridad. Se da a partir de la década de los años 70, ¿no? ¿Y con qué objetivo? De elevar el progreso social y promover el nivel de vida de todos los pueblos. Estos derechos de tercera generación abarca la aparición de nuevas tecnologías que han contaminado el ambiente, ¿no?, utilizadas en tiempos de guerra y tiempos de paz, ¿no?, que afectan los derechos humanos y que requieren soluciones de carácter internacional. Acá vamos a ver más claro cómo se clasifican los derechos. Tenemos los derechos de primera generación, derecho de segunda generación, derecho de tercera generación. Los derechos de primera generación abarca derechos civiles o individuales, ¿no?, como la libertad, derecho a la vida, propiedad, honor e intimidad. Derecho de segunda generación abarca los derechos económicos y sociales, ¿no? Derecho a trabajar en condiciones dignas, por ejemplo. Derecho al descanso, a la vivienda. Derecho de tercera generación o derecho de solidaridad, ¿no? Abarca el derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano, al patrimonio común, etc. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo fue aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos? Fue aprobada en 1948 por la Asamblea General de la ONU.
10 de diciembre del 48, por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si yo te preguntara, ¿la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada en qué año? 1948, por la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, esta Declaración Universal de Derechos Humanos se basa primero en qué? En lo que se dio también en Estados Unidos, ¿no? 1776, donde se demostraba a todo el mundo que los colonizados de un país sí podían alcanzar su libertad mediante una lucha revolucionaria. Vicente, deja de jugar ahí con el teclado que te voy a sacar del salón, ¿ah? Profesor, estaba probando las teclas, es que no me agarraban. Ya. Entonces, decíamos que, ¿dónde se basa la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Primero se da con lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? La independencia y las 13 colonias. Año 1776, ¿no? Donde se demostraba a todo el mundo que los colonizados de un país sí podían alcanzar su libertad mediante una lucha revolucionaria. Y la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano en Francia, 1789, con la toma de la Bastilla. ¿Qué proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos? Proclama la igualdad, el derecho a la vida, a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de trabajo, derecho de sufragio, educación, etc. ¿Cuándo fue aprobado por el Perú la Declaración Universal de Derechos Humanos? En 1959, ¿no? Por resolución legislativa 13282. Ahí se va a aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1959, ¿no? Por resolución legislativa 13282. La Corte Penal Internacional. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Es un tribunal de justicia cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, guerra, lesa humanidad como la esclavitud, exterminio, asesinatos, desapariciones forzadas, etc. ¿Dónde tiene su sede? En La Haya, Países Bajos. ¿Dónde se va a sentar las bases la Corte Penal Internacional? En el Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998. ¿Qué competencia tiene la Corte? O sea, ¿qué cosa va a juzgar la Corte Penal Internacional? Por ejemplo, va a juzgar el genocidio. Claro. Va a juzgar el genocidio, ¿no? O sea, destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Crimen de lesa humanidad.
son crímenes que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Crímenes de guerra son crímenes que se cometen como parte de un plan o una política o como parte de la comisión en gran escala. Todo está estipulado en las infracciones graves como el genocidio, lesa humanidad, en el Convenio de Ginebra firmado el 12 de agosto de 1949. Vamos con la primera pregunta. A ver. Gárgate, lee la primera pregunta. De los delitos más graves contra la humanidad en donde figura el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación y o cualquier otro acto inhumano cometido contra la población civil. ¿Cuál crees tú? Profesor, digo mi respuesta. Sí. Profesor, la B. Ya, ahí sería la Crímenes de respuesta. Genocidio. 2, Gregorio Flores. Sí, profesor. Año en que se proclamó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Profesor, creo que es la C. 1948. 3, Rodríguez Ramos. Está en la pantalla. Los derechos humanos son porque se extiende a todo el género humano en todo tiempo, lugar sin tomar en cuenta su condición, sexo, raza, credo político, religión, etc. Universales. Universales. Muy bien. Ahí la respuesta es universales. 4, Rojas. Uno de los derechos universales del hombre es la educación. Uno de los derechos universales del hombre es la vida. Letra B. 5, Serrano, la 5. Cinco, Serrano, ¿estás ahí? No está. Changanake, lee la 5. Changanake, lee la 5. Relaciones. Sí, lee la 5. Está avanzando el tiempo. Genocidio, sedicio, magnicio, conducta de insurrección en contra del orden constitucional. Ya, ¿cuál crees que sea la respuesta?
Ya. ¿Cuál es la respuesta? Dime. Dime, Changaná, que está avanzando el tiempo. ¿Cuál crees que sea para ti? ¿La B? Ya, genocidio, exterminio sistemático de un grupo social, sedición, conducta de insurrección en contra del orden constitucional, y magnicidio, asesinato o homicidio cometido contra otra persona. Contexto, una máxima representación del Estado. 1B, 2A, 3C. Vargas Vázquez. 8. La Declaración de los Derechos Humanos en el Perú tiene carácter de texto legal desde 1959, al ser aprobada por Ya dime, Vargas, ¿cuál crees que sea la respuesta ahí? Dime, Vargas, está avanzándome el tiempo. ¿Cuál crees que sea la respuesta para ti? el Tribunal Constitucional. El presidente de la República, Gárgate Valeria. 9. La comisión integra la función principal, promover la observancia y el respeto de los derechos de la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Organización de las Naciones Unidas. Cruzado, la 10. Cruzado, la 10. Profesor, ¿me escucha? Sí. Profesor, ¿me escucha? Sí te escucho, la 10. La 10 sería Lee la pregunta. la respuesta, profesor, ahí sería, a ver, eh, mm, la C, profesor. Inherente, ¿ya? Rojas, la 11. Es el órgano jurisdiccional internacional que juzga los casos de violaciones de derechos humanos en base al Estatuto de Roma de 1998. Corte Penal Internacional. Muy bien. Corte Penal Internacional. La 12, Gregorio Flores. Sí, profesor. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobado por profesor, creo que sería la C. Asamblea General de la ONU. Letra A. Rodríguez Ramos, la 13.
Rodríguez Ramos, la 13. Hay derechos de primera, segunda y tercera generación. Entre los primeros se considera el derecho a la libertad personal. Libertad personal. Muy bien, hija. Correcto. Porque los derechos de primera generación abarcan los derechos civiles y políticos. Y uno de los derechos políticos precisamente es el derecho a la libertad. Ya, 14, Gárgate Valeria. Profesor, yo no me llamo Gárgate Valeria. Gárgate Cindy. ¿A cuál organismo internacional pertenece la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A la B? Muy bien. Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Muy bien, Cindy. Ya. 15. Rojas, la 15. ¿Cuál de los siguientes derechos humanos es de segunda generación? Nacionalidad. Ya. Ahí es educación, ¿ya? Muy bien.